Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, familia? Pues ya estamos listos para comenzar la serie que acabamos de iniciar la semana pasada, que le hemos titulado La ley moral de Dios. Y hoy continuaremos con el segundo tema, que le he titulado Obediencia total a Dios. Una primera parte y domingo que viene, pues una segunda parte. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de que Dios ha establecido un código moral para nuestra conducta. Él solamente determina lo que es bueno y lo que es malo. Explicamos la semana pasada que en el concepto de Dios no hay relativos. Dios dice que es bueno, que es malo. Dios dice que es lo correcto, que es lo que no está correcto. Y también establecimos que Dios, como soberano, creador del cielo y la tierra, tiene todo el derecho de gobernar a su creación. Y si Dios tiene derecho de gobernar su creación, obviamente tiene derecho de gobernar nuestras vidas. Y nosotros como criaturas, como personas en la cual fuimos hechos por la mano de Dios, entonces nosotros tenemos la responsabilidad y tenemos la obligación de responder ante ese código de conducta en el cual Dios va a juzgar nuestras vidas. Esta mañana lo que yo quiero establecer es que nosotros, pese a nuestra caída, a que no somos personas perfectas, somos responsables. Entonces, esta mañana no solamente voy a tratar el tema sobre el cristiano que es responsable ante Dios, sino la misma humanidad, siendo criaturas, siendo hechos por la mano de Dios, todos somos responsables ante Dios. Todos caemos en la culpabilidad y en la responsabilidad de obedecer a Dios. Si no obedecemos a Dios, entonces debe de quedar muy claro que habrá consecuencias para nuestras vidas. Entonces, pues antes de iniciar, ¿qué le parece si oramos? Dejamos esto en las manos del Señor. Y de antemano, pues reciban todos un cordial saludo. Estamos aquí, mi esposa Rosy, mi hija, pues en nuestra forma de reunirnos a través de este medio. Y yo espero que ustedes también estén listos junto con la familia y que podamos estar atentos para que Dios pueda hablar a nuestras vidas. Señor, te doy gracias por esta mañana. Gracias por tu bendición, Padre. Que el día de hoy, Señor, podamos recibir ese alimento espiritual, Señor, para que fortalezca nuestra alma, nuestro espíritu, y que podamos, Señor, entender, Señor, estos principios que tú has establecido en la humanidad, Padre, en la cual somos responsables de darte cuentas. Nadie, absolutamente nadie, escapa ante tu soberanía, Señor. ¿Cómo nos revelaremos, Señor? ¿O cómo negaremos que somos responsables si tú nos has hecho, Señor? Si tú eres nuestro creador. Señor, que a través de este medio, Señor, y a través de este tema, Padre, tú puedas tocar la vida, Señor, de cada uno de nosotros, pero muy en especial en aquellos que no viven en sujeción, aquellos que no les interesa obedecerte, Padre, pero que tú tienes muchas maneras, Señor, de poder hablar, de poder traer, Señor, a la gente para que puedan acercarse a ti y puedan encontrar, Señor, el oportuno socorro y la bendición que la gente necesita, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, el tema de esta mañana es obediencia total a Dios. Primera parte, ya que el siguiente domingo estaremos tocando una segunda parte. Yo quisiera preguntar, ¿cómo era la obediencia del hombre antes de su caída? ¿Cómo era? Obviamente, aunque hablamos la semana pasada un poquito, el hombre antes de pecar, cuando vivía perfecto, cuando el hombre tenía una comunión con Dios, vemos, o al menos lo poco que la Biblia nos da luz sobre la vida de Adán y Eva, es que ellos
vivían en sujeción con Dios. Ellos estaban sujetos a Dios y para ellos era un placer, era una bendición obedecer a Dios. Ellos entendían que eran criaturas, que Dios los había formado y lo más natural en la vida de ellos era responder ante los mandatos de Dios. Obviamente ellos no se sentían intimidados, no sentían que tenían un Dios severo, un Dios que enojón, sino más bien ellos se complacían en obedecer. ¿Y por qué decimos que ellos se complacían? Porque obviamente ellos no habían pecado. Y lo más natural para ellos era obedecer a Dios. Para ellos sentían esa responsabilidad de poderle obedecer, pero sobre todo era algo que bendecía sus vidas. Ellos entendían que lo que Dios les daba, las ordenanzas, sus mandamientos, era para bendición de sus propias vidas y de ninguna manera tenían el concepto de que era algo difícil, que era algo pesado, que era algo molesto. En realidad ellos vivían en completa bendición con Dios. Pero cuando el hombre pecó, cuando el hombre cae, entonces su relación fue diferente, ¿verdad? Cuando el hombre peca, vemos que la primera reacción que encontramos en la Biblia fue esconderse de Dios. El hombre se escondió de Dios. Dice en Génesis, en el capítulo 3, versículo 10, dice, y él respondiendo, hablando de Adán, cuando Dios estaba buscando a Adán y Eva, dice, y él respondiendo, dice, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces vemos que la primera reacción del hombre es entender que ellos estaban desnudos. Obviamente antes de caer, para ellos no había ningún problema vivir desnudos. Había una relación entre el hombre y la mujer en una manera en que no había ningún problema en cuanto a la desnudez. Pero aunque no se trata del tema de entender el significado de la desnudez, pero solamente quiero decir que cuando el hombre entendió que estaba desnudo, entonces pudo entender lo que era bueno y lo que era malo. El hombre se dio cuenta que se avergonzaba y que obviamente en esa desnudez no se podía presentar ante Dios. ¿Qué fue lo que pasó cuando la Biblia dice que ellos se encontraban desnudos? En realidad, ellos se sintieron avergonzados porque en su interior sabían que habían fallado y no tenían la autoridad moral para verle a los ojos a Dios, para poder platicar con Dios como siempre lo hacían, que esa era la vida que tenía Adán y Eva de convivir con Dios. Pero cuando el hombre cae, obviamente eso se rompió. El hombre ya no disfrutó estar en la presencia de Dios y entonces su reacción fue esconderse de Dios. El hombre ya no quiere enfrentarse a Dios porque sabe que ha fallado, sabe que no cumplió sus leyes, sus mandamientos, siente condenación. Obviamente su integridad, su moralidad cayeron por los suelos y sentían vergüenza de ver a Dios. Y esa situación que tuvo el hombre, hasta el día de hoy, el hombre sigue sintiendo lo mismo que sintió Adán y Eva. Tan es así que el hombre a partir de ahí siempre ha vivido vestido. Tal vez en algunos lugares con más ropa, en otros lugares con menos ropa, pero siempre con una tendencia a cubrir nuestro cuerpo, que esa es una señal, eso es un símbolo en nuestras vidas de que no estamos bien con Dios, que algo se rompió, que fallamos ante los mandamientos de Dios y entonces nuestra relación con Dios quedó rota, quedó quebrantada y jamás la relación volvió a ser igual. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos de esta caída? Que entonces el hombre, así como se cubre, sigue escondiéndose de Dios. Sigue escondiéndose de Dios porque no quiere enfrentarse a Dios. Entonces su corazón cambió, ya no deseaba agradar a Dios,
Porque ahora, después de esa caída, todo pensamiento, todo designio de su corazón solamente era hacer el mal. Entonces vemos, en resumidas cuentas, que al hombre ya no le interesó obedecer a Dios. Ya no estaba en su corazón querer agradar a Dios. Ahora solamente era huir de Dios. Ya no querían estar en la presencia de Dios. Y solamente su corazón estaba inclinado a hacer el mal. Dice Génesis en el capítulo 6, versículo 5. Si quieren ir conmigo. Génesis 6, 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ese es el síntoma todavía el día de hoy, de que solamente el pensamiento del hombre, todo designio de los pensamientos del corazón es de continuo solamente el mal. La Biblia establece que el hombre no quiere tener una relación con Dios, no quiere acercarse a Dios, no quiere portarse bien, no quiere obedecer a Dios, solamente quiere hacer su santa voluntad. Que ese es un tema que tanto el hombre y aún los mismos cristianos han defendido sobre su libre albedrío. El hombre siempre quiere hacer su santa voluntad, pero a veces nos olvidamos que así como el hombre tiene libre albedrío, que tiene derecho y que tiene toda la libertad de hacer lo que quiere, tampoco debemos de olvidarnos que Dios está por encima de todos, que Él es el que nos hizo y también Dios tiene sus derechos y Dios es totalmente libre de hacer lo que quiere con sus criaturas. A final de cuentas, cuando hablamos de la soberanía de Dios, estamos hablando que Dios es soberano sobre un hombre que presume ser libre y de tener libre albedrío. Es verdad, el hombre es libre, el hombre puede hacer lo que quiera, pero nunca debemos de olvidar que Dios es un Dios soberano y que Él también tiene la libertad de hacer lo que Él quiera con lo que Él hizo. Ese es un tema que ya lo hemos platicado en temas anteriores, pero a veces es bueno recordar que a veces presumimos mucho el derecho de hacer lo que nosotros queramos. Y si el hombre no quiere sujetarse a Dios, obviamente está en su libertad. Pero también Dios tiene sus derechos y por encima de nosotros de hacer lo que Él le plazca. Entonces ahora el corazón del hombre no tiene una disposición natural de buscar a Dios. Eso es lo que nos explica Romanos en el capítulo 2 y capítulo 3. Pablo nos enseña que ahora la disposición total de la humanidad es no querer agradar a Dios. Y él lo resume diciendo que no hay ningún ser humano que busque a Dios. No hay nadie que busque a Dios. Ahora, porque esto es muy importante, por ser hombres caídos y rebeldes, por ser personas que queremos hacer nuestra santa voluntad, que hablamos y que gritamos a los cuatro vientos, que tenemos libre albedrío, y ahora como hombres y como criaturas caídas, ¿será que entonces el hombre ya no tiene obligación para con Dios que Él lo crió? ¿Será que el hombre es libre y autónomo de hacer lo que Él quiere? Entonces, el tema de esta mañana es que pese a su caída de la humanidad, el hombre sigue siendo responsable ante Dios, aunque el hombre tiene su libre albedrío, quiere hacer su santa voluntad, no quiere acercarse a Dios, pero eso no importa. Lo que Dios establece a través de su palabra, que aunque el hombre no quiere agradar a Dios, el hombre no se quiere acercar, el hombre sigue huyendo de Dios, la Biblia establece que ese hombre pecador y rebelde sigue siendo responsable ante Dios. El hombre será juzgado conforme a sus estándares de sus leyes morales y será culpable ante Dios. Por eso dice Romanos capítulo 14, versículo 12. Romanos 14, 12. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí mismo, hablando de la humanidad entera. Entonces el hombre será juzgado
conforme a los estándares morales de Dios. Entonces, que el hombre no quiera obedecer a Dios, esa es una cosa. Pero el hombre tiene la responsabilidad ineludible de rendir una perfecta obediencia a Dios. Y ese es el llamado del Señor, ese es el llamado de la palabra de Dios, ese es el mensaje que tenemos que transmitir a la humanidad, el Evangelio, diciendo que el hombre, aunque sigue siendo rebelde y no se quiere acercar a Dios, será responsable. Y Dios le da la oportunidad a que puedan acercarse a Dios. Porque dice Dios que el que va a Dios, a nadie rechaza. Cada vez que nosotros compartimos el Evangelio, hablamos de Dios, estamos diciendo a la gente que hay una advertencia de parte de Dios, que si el hombre quiere hacer su santa voluntad, no se quiere someter a las leyes de Dios, no quiere obedecer y no quiere reconocer que es un pecador, eso no significa que se librará de la ley de Dios. Son responsables. El hombre tarde que temprano dará cuentas. Por eso la Biblia establece que el hombre morirá una sola vez. Y después de que muera, una vez que el hombre deje de esta vida, ya no hay retroceso, ya no hay manera de salvar a la humanidad. Mientras estamos en vida, mientras Dios nos permite vivir, tenemos la oportunidad de arrepentirnos y de someternos a sus mandamientos, de guardar su palabra, para que entonces podamos encontrar la salvación de Dios. Esta oferta está siendo hablada todos los días. Y mucha gente, en su gracia y en su misericordia, puede escuchar este mensaje, pero también vemos que la humanidad en realidad no quiere sujetarse a Dios, no le interesa cuando se habla del juicio, no le interesa que algún día ellos serán juzgados, pero quiero dejar claro que eso no significa que el hombre no es responsable. El hombre sigue siendo responsable ante Dios. Entonces, si vamos a estudiar los 10 mandamientos, que nos vamos a pasar varias semanas, no sé si 2 o 3 meses hablando sobre los 10 mandamientos, entonces debemos de partir de esta premisa o de esta verdad, de esto que la humanidad debe saber. El hombre es responsable de rendir obediencia perfecta a Dios, y eso está en la decisión de cada hombre. Mi amigo, tú eres responsable ante Dios y tú puedes usar tu libre albedrío para acercarte a Dios, para someterse a Dios, arrepentirte de tus pecados. Pero también es cierto que tienes el libre albedrío para no quererte acercar a Dios, no querer obedecer a Dios, pero debes saber que aunque tú no quieras acercarte a Dios, eres responsable ante las leyes de Dios. Y algún día, cuando mueras, darás cuenta por tu vida. Ahora, ¿por qué estamos obligados a obedecer a Dios? Esta es una muy buena pregunta. ¿Por qué estamos obligados a obedecer a Dios? En primer lugar, y de una manera contundente lo enseña la Biblia, estamos obligados a obedecer a Dios porque somos criaturas. Y eso nunca se nos debe de olvidar. Cuando hablamos de que somos criaturas, estamos hablando de una palabra que significa que somos hechos por Dios. Nosotros no somos seres como Dios, inmortales, en la cual existimos, que nosotros tenemos vida por nosotros mismos. Si tenemos vida, si vivimos en este mundo, es porque Dios nos ha hecho, sopló en el hombre aliento de vida, y es por ese soplo es que nosotros podemos vivir. Esto es algo muy importante en la Biblia. Si el día de hoy seguimos viviendo, si el día de hoy, pese a nuestra vida, a nuestra conducta, si estamos empecinados en pecar y si seguimos viviendo, es porque Dios decide darnos la vida, y esa es una manera de demostrar su misericordia. Porque algo que hemos estado platicando en estos días, mi esposa y yo, es que si hay algo que el hombre no debe de olvidar, que mientras el hombre peque, mientras el hombre desobedezca, entonces el hombre merece morir, porque así establece la Biblia. El hombre que pecare debe
morir. Y esa es una controversia que mucha gente se hace, aún los mismos cristianos, si en verdad Dios tiene el derecho de quitarnos la vida. Pues es un decreto de Dios. Cuando el hombre falló, cuando el hombre no obedeció a Dios, entonces Dios estableció que el hombre, así como fue formado del polvo, el hombre volverá al polvo. ¿Pero por qué volverá al polvo? Por decreto de Dios. Si nosotros morimos por una enfermedad, si morimos por un accidente o por vejez, esa es una cuestión secundaria. Si en verdad morimos, es porque es por decreto de Dios. A final de cuentas, quien nos quita la vida es Dios. El hombre antes tenía oportunidad de vivir casi hasta 1000 años. Pues yo le decía a mi esposa, pero después de que Dios vio que todo el pensamiento del corazón, como leímos al principio de este tema, solamente era hacer el mal, sus pensamientos solamente despertaba para querer hacer el mal, entonces Dios dijo, yo no voy a estar contendiendo para siempre con el hombre, y entonces redujo la estadía de vida a 120 años. Por eso es muy importante que entendamos que en todo momento Dios es el que da la vida y solamente Él la puede quitar. Si Dios no hubiera designado no morir, entonces no hubiera enfermedad, no hubiera ninguna bacteria, no hubiera ningún acontecimiento que nos pudiera quitar la vida. Pero si la enfermedad, si la vejez, si los accidentes, si el COVID-19 puede quitarnos la vida, es porque Dios en última instancia la puede quitar. Solamente por soberanía de Dios. Esto es algo que nunca debemos de olvidar. Si el hombre, sus años se han reducido, como estableció Dios, a 120 años, entonces el hombre ya no puede vivir más de 120 años. ¿Y por qué? Porque fue designio de Dios. Entonces dice Hechos en el capítulo 17, versículo 24, aquí hablando Pablo a los atenienses, compartiéndoles el evangelio, diciéndoles que ellos son responsables ante Dios, que aunque ellos adoraban al Dios no conocidos, Él estaba presentando a ese Dios que ellos tenían que conocer, que adoraban, que sabían en su corazón que debían de adorar a ese Dios, aunque ellos todavía no lo conocían. Y les decía, el Dios, en el capítulo 17, Hechos 17, 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo, dice, Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Pablo estableciendo la soberanía de Dios, el derecho de Dios. ¿Y por qué Dios tiene el derecho de gobernar sobre la humanidad? Porque Él es Señor del cielo y de la tierra. Dios, siendo el creador del universo, el creador de la humanidad, Él tiene el derecho soberano de gobernar. Por eso Pablo lo presenta como el Señor del cielo y de la tierra. Y esa palabra Señor significa que tiene dominio, que tiene autoridad, que tiene toda el derecho de ejercer su autoridad y de establecer su voluntad sobre lo creado y sobre la misma humanidad. Entonces, ¿por qué Dios es Señor de todo el universo y de nuestras propias vidas? Porque Él lo hizo, así lo habla la Biblia. No solamente cuando la Biblia habla de que Dios hizo el mundo y que todo lo que nosotros vemos, no solamente lo dice para que podamos sorprendernos de su poder, de lo que Él es capaz, sino para que entendamos de que Él, siendo el creador de todo, Él es Señor de todo lo que hizo. Entonces, ¿por qué entonces a veces decía Jesús? ¿Por qué entonces le decimos Señor, Señor, y no hacemos lo que Él dice? Si reconocemos que Dios es creador, si reconocemos que Dios tiene todo el poder para hacer grandes cosas, grandes milagros sobre nuestras vidas, y reconocemos que Él tiene todo el derecho de ser Señor, ¿por qué entonces, mi hermano, no hacemos lo que Él dice?
que debemos de hacer. Por eso Él dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Una cosa es reconocer que Dios tiene autoridad. Una cosa es reconocer que Dios tiene el poder para hacer milagros en nuestras vidas, para sanarnos de nuestras enfermedades. Pero otra cosa es estar dispuesto a obedecer lo que Él dice que tenemos que hacer. Y es ahí en donde muchos tronamos. Porque queremos un Dios que bendiga nuestras vidas, un Dios que supla nuestras necesidades, pero no queremos obedecerle. En realidad, no es Señor de nuestras vidas. Y para podernos salvar, uno de los requisitos para que nosotros podamos entrar al reino de los cielos es reconocer que Él es Señor de nuestras vidas. Él es Señor de nosotros. Y cuando decimos que Él es Señor, entonces Él tiene todo el derecho de gobernarnos y nosotros como criaturas de obedecerle. Nosotros somos responsables de obedecerle a Dios porque Él es Dios. Por eso más adelante, versículo 24, leímos hace rato, pero dice versículo 25, siguiéndoles compartiendo Pablo a los atenienses, dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Dice, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él les decía, Pablo les decía a los atenienses, nunca deben de olvidar que si el hombre es capaz de honrarle, de alabarlo como ellos honraban a ese Dios conocido, dice, en primer lugar, debemos de entender que Él no necesita de nosotros, no necesita de nuestra adoración, no necesita de nuestra alabanza. Y aclaro, no porque Dios no se agrade que le alaben, no porque para Dios no es grato que la humanidad pueda reconocerlo a través de rendirle adoración. Obviamente, para Dios se complace en que la humanidad o sus hijos puedan honrar a Dios. Pero Pablo lo que está enseñando en última instancia es que si el hombre puede honrar a Dios, puede adorarlo, podemos ir a la iglesia y rendirle nuestra adoración a Dios, es porque Él nos da la vida. Solo por eso es que lo podemos hacer. Dios, siendo Dios, no necesita de nada y de nadie. Dios no necesita de nada. Dios no necesita de nuestra adoración. Pero aún así debemos de entender que si podemos adorarle es porque Él y solo por Él es que nos da el aliento, la vida, para que nosotros entonces podamos honrarle. Entonces, el reino de Dios, mi amigo, no es una democracia. No es una democracia en donde Dios tenga que estarle preguntando al hombre, le tenga que preguntar a la humanidad. O no vemos en el libro de Génesis preguntándole a Adán si le parecía bien que lo llevaría al huerto del Edén. Oyes, Adán, ¿te gustaría que te introduzca en el huerto del Edén para que entonces ahí tú puedas vivir? Nunca vemos un consejo de Dios, pedirle la opinión a Adán para ver si quería ir al huerto del Edén. Dice Génesis 1:25, tomó pues Jehová Dios al hombre, no le preguntó, y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo labrase. Tampoco le preguntó a Adán si quería labrar la tierra, lo puso allí en el huerto del Edén para labrarlo. Y vemos en el caso de Adán que para él, antes de la caída, obviamente sabía y entendía que todo lo que Dios le decía, sus ordenanzas, sus estatutos, era para bendición de sus vidas y que obviamente él lo hacía con gusto y placer. Y lo que Dios disponía, lo que Dios decretaba, lo que Dios quería hacer con el hombre, obviamente Adán no cuestionaba sus órdenes o sus designios. Cuando Dios decide transportarlo al huerto del Edén, Dios no le preguntó. Cuando Dios le puso a labrar la tierra, tampoco le preguntó. Que por cierto, ahí de paso, déjenme decirle, mis hermanos, que aún el hombre no había caído y el hombre ya trabajaba. Por eso, trabajar no es
parte de las maldiciones, como muchos creen. Trabajar es una bendición. Cuando Dios nos da la fuerza y nos da la vida, debemos de despertarnos cada mañana con gozo y con ganas ir a nuestro trabajo, porque el trabajo, desde que Adán y Eva vivían con Dios y aún no habían caído, Dios los puso a trabajar. De ninguna manera consideremos el trabajo como una maldición, sino como una bendición. Entonces, sabemos que el hombre no quiere obedecer a Dios y tampoco le interesa, pero eso entonces no significa que esté por encima de su autoridad y de su ley. Entonces, tampoco vemos en el libro de Génesis preguntándole Dios a Adán y Eva si les parecía buena idea que le obedecieran, que si les parecían las ordenanzas o los estatutos. Dios no tuvo que preguntar nada. Dios no tuvo que hacer ningún consenso con la humanidad. Simplemente Dios estableció lo que el hombre tenía que hacer. Dice Génesis, en el capítulo 2, versículo 16, Génesis 2:16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Me gusta esa parte. Y mandó Jehová Dios al hombre. Dios le dio órdenes. Dios, desde el principio, ellos tenían ordenanzas. Porque hay mucha gente que piensa que el hombre en su perfección no necesita ordenanzas. El hombre era perfecto, el hombre no había caído, y el hombre en su perfección debía obediencia. El hombre necesitaba instrucciones. Por eso, ya en el libro de Éxodo, sobre todo en Éxodo 20, cuando Dios imparte los 10 mandamientos, eso ya era por parte de Dios para que quedaran plasmados en esas tablas que Dios le había dado a Moisés, para que el pueblo supiera cuáles eran sus ordenanzas y sus mandamientos. Pero antes de la caída, el hombre ya tenía mandamientos, ya tenía ordenanzas. Y si el hombre, aún no caído, necesitaba ordenanzas, ¿cuánto más nosotros, que somos seres caídos, necesitamos de esas instrucciones y de esos mandamientos para saber cómo obedecer a Dios y cómo agradar a Dios? Por eso, mis hermanos, aunque más adelante lo vamos a estar estudiando, no debemos de rechazar sus estatutos y sus mandamientos. No debemos de rechazarlos. Entonces, mientras entonces el hombre viva en desobediencia, nunca vivirá en paz con Dios. Ese es la cuestión, ese es el estatus del hombre, esa es la condición del hombre. Mientras el hombre no quiera obedecer a Dios, lo único que vamos a encontrar es que va a vivir en la miseria, va a vivir no en paz con Dios. Y eso es lo que vemos en la humanidad desde que el hombre pecó. Esta situación del hombre que no vive en paz con Dios lo ilustra la parábola del hijo pródigo. Esta parábola del hijo pródigo es una parábola muy mal entendida, muy mal enseñada. Casi siempre cuando se enseña la parábola del hijo pródigo, se enseña de aquellas personas que han estado con Dios, que de repente deciden alejarse de Dios, y cuando deciden alejarse de Dios, entonces el hombre, cuando se da cuenta que se ha alejado de Dios, que vive mal, entonces regresa a Dios. Pero en realidad, la parábola del hijo pródigo no habla de la iglesia, no está hablando de los cristianos, no está hablando de aquellos que una vez fueron salvos, entonces regresan al mundo, y entonces, estando en la miseria en el mundo, se dan cuenta que lo mejor es regresar a Dios. La parábola del hijo pródigo no está hablando de salvos, no está hablando de cristianos, no se está refiriendo a la iglesia. En realidad se está refiriendo a la gente que no es salva, a los pecadores, a las personas que viven sin Dios. Simple y sencillamente hemos malinterpretado esta enseñanza. Es muy fácil de poderlo comprobar que no se refiere a un cristiano, sino se está refiriendo a los pecadores que viven lejos de Dios. Entonces, ¿por qué Jesús enseñó esta parábola? Dice Lucas en el capítulo 15, versículo 1,
Dice, porque los fariseos y los escribas estaban murmurando con Jesús porque comía con publicanos y pecadores. Los fariseos estaban murmurando con Jesús porque Jesús tenía la costumbre de estar con los pecadores, con los publicanos, y porque ya vemos en otros pasajes que Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dice Lucas en el capítulo 15, versículo 1 al versículo 3, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, dice el versículo 3, Él les refirió esta parábola diciendo, entonces a partir de ahí, si ustedes leen todo el capítulo 15, da 3 parábolas. A partir de que estaban murmurando con Jesús porque comía con pecadores y con publicanos. ¿Cuáles son estas parábolas? Si ustedes lo leen en la Biblia, nos da entonces la parábola de la oveja perdida. Enseña la parábola de la moneda perdida. Y por último enseña la parábola del hijo pródigo. Estas 3 parábolas están referidas a esa murmuración que estaban haciendo con Jesús porque Él comía con publicanos y con pecadores. Y entonces Jesús quiso enseñarles, quiso mostrarles cómo Dios se complace y se goza cuando un pecador se arrepiente de su maldad, se arrepiente de sus pecados y decide acercarse a Dios. Esa es la enseñanza central. Entonces, la parábola del hijo pródigo es la historia, en realidad, de la humanidad que quiso ser autónomo, que quiso ser libre, se quiso independizar de Dios y no tomar en cuenta a Dios. En realidad, eso es lo que enseña la parábola del hijo pródigo. ¿Y qué nos enseña esta parábola? Que una vez que el hombre que no quiso obedecer a Dios, que quiso vivir independiente de Dios, entonces esta parábola nos enseña que el hombre, lejos de Dios, cae en lo más bajo, deseando comer las algarrobas de los cerdos. Este es un prototipo de decirnos de otra manera que el hombre vive en la miseria, que el hombre vive en la ruina cuando no quiere acercarse a Dios. Pero la parábola no está hablando de cristianos que deciden alejarse de Dios, deciden revolcarse en el mundo y después deciden arrepentirse. No, está hablando de pecadores que decidieron no obedecer a Dios, que decidieron vivir lejos de Dios, y que cuando el hombre decide regresar a Dios, o cuando el hombre entiende que sin Dios nunca va a ser feliz, Dios o el Padre, como lo pinta esta parábola, siempre está dispuesto a recibir al pecador cuando se arrepiente de sus pecados. Entonces, esta parábola aprendemos que si el hombre entonces regresa a Dios arrepentido, el Padre siempre recibirá al pecador con gozo. Siempre lo va a hacer. Por eso, mis hermanos, siempre que leamos la Biblia, es muy importante el contexto de lo que estamos leyendo. Porque si entonces explicamos la Biblia y no vemos todo lo que nos enseña, y no solamente a veces el contexto, sino todo el capítulo o todo el libro, a veces desviamos las enseñanzas cuando en realidad, como en este ejemplo de la parábola del hijo pródigo, lo enseñamos mal, le damos un significado mal, pensamos que se refiere a los cristianos que se alejan de Dios, cuando en realidad no tiene nada que ver con los cristianos, sino con el mundo que ha decidido vivir lejos de Dios, sin la ayuda de Dios, porque piensa que puede sobrevivir sin Dios, pero en realidad el hombre sin Dios vive siempre en la miseria. Ahora, si los incrédulos le deben obediencia a Dios, ¿cuánto más sus hijos? ¿Cuánto más usted y yo, o al menos que nos sentimos cristianos, que hemos nacido de nuevo? Si el mundo está obligado a obedecer a Dios, ¿cuánto más nosotros, que Dios ha rescatado nuestra vida, que Dios ha cambiado nuestro corazón, le debemos esa obediencia a Dios? Y esto es muy importante, porque si decimos que hemos nacido de nuevo,
Si decimos que somos cristianos, una de las señales en la cual nosotros demostramos nuestra conversión es a través de nuestra obediencia. No nuestra vida religiosa, porque vamos a la iglesia, porque somos fieles, porque somos personas que hablamos de Dios, compartimos de Dios, personas que nos gusta leer la Biblia. Todo eso es bueno, todo eso nos ayuda, todo eso es parte de nuestra formación. Pero lo más importante de toda nuestra vida como cristianos es obediencia a Dios. Podemos rendirle adoración, sacrificios, levantar nuestras manos, hincarnos, postrarnos, pero si no hay obediencia a Dios, para eso a Dios no le sirve. Por eso dice en su Biblia, sacrificios y expiación no te agradaron, no quisiste. Porque lo que Dios espera de nosotros es obediencia. Dios no está buscando en última instancia nuestro sacrificio, no está buscando nuestro quebrantamiento porque hemos pecado, porque no. Dios no quiere que no pequemos, Dios no quiere que desobedezcamos. Para Dios es muy importante que estemos obedeciendo. Por eso dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer de su buena voluntad. Dios es el que pone en nosotros ese deseo de quererlo agradar. Y ahora tenemos una motivación para poderlo hacer. ¿Y cuál es esa motivación que nos enseña la Biblia? Porque le amamos. ¿Por qué obedecemos a Dios? Porque le amamos. Si tú, mi hermano, o si tú, mi amigo, te dices ser salvo y no amas a Dios, la manera en que lo vamos a ver es que no vas a guardar su palabra, no vas a obedecerle y simplemente vamos a ver un cristiano rebelde, no sujeto a las cosas de Dios. Pero si decimos que amamos a Dios, entonces guardaremos su palabra. Juan 14, versículo 23, Juan 14, 23 y 24 nos dice, respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Si decimos, decía Jesús, si decimos amar a Dios, debemos de guardar su palabra, debemos de guardar sus mandamientos. Ahora, el motivo no debe de ser, como a veces sucede mucho en la iglesia cristiana, no debe ser el castigo. No obedecemos a Dios porque Dios entonces puede mandar un juicio sobre nuestras vidas. Que claro que lo puede hacer, tiene el derecho de hacerlo. No obedecemos a Dios porque solamente estamos buscando la bendición de Dios, que Dios progrese o que Dios prospere en nuestra vida. Entonces, como deseamos que Dios bendiga nuestra vida, deseamos un milagro, deseamos prosperidad en nuestras vidas, entonces tratamos de portarnos bien, porque si no, entonces Dios no nos va a bendecir. No. Debemos de obedecer a Dios, debemos hacer sus mandamientos, y aunque Dios no nos bendiga, y aún Dios no nos sanase, Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo digno de nuestra adoración, Él sigue siendo digno de nuestra obediencia. Y que ahora que decimos conocer a Dios, lo hacemos porque ahora le amamos. No por vía del temor, no por vía del castigo, no porque Dios puede desatar su disciplina sobre nuestras vidas, sino porque le amamos. En última instancia, nosotros debemos de obedecerle a Dios porque le amamos. Porque Él es digno de que nosotros podamos rendirle nuestro amor y nuestra vida total a Dios. Es un placer servir a Dios porque de Él solamente recibimos bendición y gracia sobre nuestra vida. Obviamente algunos creen que no debería estar enseñando sobre los mandamientos, que no debemos estar hablando sobre la ley, sobre los 10 mandamientos, porque eso es legalismo.
Yo he escuchado muchas veces que me dicen, no, es que ya no necesitamos las leyes, ya no necesitamos los mandamientos, debemos de olvidarnos del Antiguo Testamento. Lo único que importa es amar a Dios y amar al próximo. Ya no necesitamos las leyes, debemos de desecharlas, Dios ya las desechó. En realidad ese es un error. Ni siquiera es bíblico, no hay manera de decir que eso enseña la Biblia. Porque déjame decirte, mi hermano, porque aún amar a Dios, que es el primer mandamiento, obviamente sigue siendo un mandamiento. El amar a Dios no es una ocurrencia. Si por ahí como cristiano se te ocurre, se te hace buena idea, por ahí tú dices que sientes que Dios merece y que nosotros le podamos amar. Ah, bueno, pues si por ahí llegas a amar a Dios, está bien. No. Es un mandamiento. Una vez que tú te conviertes, entonces se vuelve una regla en nuestras vidas. El principal mandamiento en nuestras vidas no es una opción, no es una sugerencia, no es algo si te guste o no te guste. Es un mandamiento poder amar a Dios. Entonces ahora, te pregunto, mi amigo, te pregunto, mi hermano, ¿quién decide cómo amar a Dios? ¿Será que es algo voluntario? ¿Debe salir de nuestro corazón y demostrarle como nos parezca amar a Dios? Nosotros determinamos el grado, el nivel, el estándar, cómo debemos de amar a Dios. Ni siquiera nosotros tenemos el derecho, la obligación de decir cómo debemos amar a Dios. Es Dios quien nos dice cómo debemos de amar. Dios nos dicta el estándar, el modelo, como Dios necesita ser amado. No está a nuestras manos, no está a nuestra disposición, sino que Dios nos dice a través de sus mandamientos cómo es que debemos amar a Dios. Por eso los mandamientos están ahí, porque nos siguen señalando el cómo. Si no supiéramos el cómo, entonces cada persona, cada cristiano amaría a Dios a su manera, a su parecer, a su entendimiento, y que obviamente el ser humano siempre distorsionará y siempre caeremos amando a Dios de una manera errónea que no agrada a Dios. Por eso necesitamos los estándares de Dios que están ahí para enseñarnos el cómo. Quiero terminar enfatizando dos puntos con respecto a la obediencia a Dios. 2 puntos ya para terminar con esto. En primer lugar, si hay algo que nunca debemos de olvidar, es sobre la aseidad de Dios. Ese es un tema que también ya lo he compartido. Cuando hablamos de que Dios tiene aseidad, significa que Dios subsiste por sí solo. Dios no necesita de nada, que para que Él tenga vida, Él no necesita de nada ni de nadie. Al contrario, si existe la vida, si nosotros vivimos, es porque esa vida procede de Dios. Y eso es algo que nunca debemos olvidar, y que el hombre, con respecto a la aseidad de Dios, el hombre sí es dependiente de Dios. Él es criatura y el hombre no puede subsistir por sí solo. Aunque tengamos libre voluntad, libre albedrío, en última instancia, si vivimos y si existimos, es porque Dios nos imparte en la vida. El hombre es un ser creado de parte de Dios, no posee autonomía, depende de Dios para su total existencia. Dice en Hechos capítulo 17 versículo 28, que es sigue siendo el capítulo en donde Pablo les comparte a los atenienses, Hechos 17 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos en Él. Sin Dios no somos nada. Sin Dios no hay manera de vivir y de existir. Porque Él nos da vida, es que aún así es que podemos ser rebeldes a Dios y desobedientes. Cosa increíble. Si podemos maldecir a Dios y podemos decirle no a sus leyes y a sus mandamientos, es porque Él
nos da vida. Si ese derecho que nosotros tanto presumimos de esa albedrío para decirle no a Dios, es porque en última instancia Dios sostiene nuestra vida. Entonces el hombre, mi hermano, no decide lo que es bueno y lo que es malo. Porque cuando tú decides lo que es bueno y lo que es malo, entonces estás juzgando a Dios. Por ejemplo, si tú crees que puedes hacer de tu sexualidad lo que tú quieras y crees que no tienes parámetros morales para decir qué hacer con tu sexualidad y que puedes hacer de él lo que tú quieras, déjame decirte que estás equivocado, te estás poniendo en el lugar de Dios. Y esa es cosa tremenda, querer decir que te pongas como Dios para decir qué es lo que tú puedes hacer o para decir que tú tienes la soberanía de hacer lo que tú quieras. En realidad estás usurpando el trono de Dios. Entonces nunca debemos de olvidar que somos criaturas, que fuimos hechos por parte de Dios y que le debemos obediencia, le debemos adoración y obediencia total a Dios. Y en segundo lugar, la Biblia establece la necesidad de poder venir a Cristo en arrepentimiento, porque seguramente a través de este tema te has dado cuenta que no hay hombre que haya llenado las exigencias que Dios pide para guardar sus mandamientos. Los mandamientos que Dios nos pide, también tenemos que reconocer que nadie los ha cumplido. No hay ninguna persona que cumpla el estándar de obediencia que Dios pide de la humanidad. Entonces, tienes que entender que en tu vida no has rendido obediencia perfecta a Dios. Nadie se puede salvar guardando la ley, porque nadie puede guardarla en esa medida. Dice Gálatas 3:10, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pablo está diciendo que la persona es reo de muerte. Cuando habla que es maldita, quiere decir que merece morir si no guardamos todas las cosas escritas en ella. No dice, muy importante, no dice, bueno, el 90% ya está bien. Si por lo menos cumples un 99%, ya la libraste. No. Si no guardamos todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, entonces estamos bajo maldición. Y que obviamente todos nosotros, sin excepción de nadie, vivimos bajo esa maldición. ¿Cómo sabemos que vivimos de esa maldición? Porque morimos. Vivimos en un cuerpo corrupto, porque Dios dio sentencia a nuestra vida de que nosotros fuimos formados del polvo y al polvo volveremos. Esa es una evidencia ineludible que el hombre no tiene para dónde echarse para atrás. ¿Por qué el hombre muere? Porque es una sentencia de Dios. Vivimos bajo maldición. En última instancia, como decíamos, si morimos, es por decreto de Dios. Pero una vez que moramos, y si no nos hemos arrepentido, y no hemos entendido que no hemos guardado la ley en su totalidad, entonces seremos juzgados y seremos condenados. Hoy es el día de salvación. Hoy tú te puedes acercar a Dios reconociendo que no has cumplido los estándares de Dios, porque nadie lo ha hecho. Pero si tú te acercas a Dios y te arrepientes y reconoces que Cristo murió en tu lugar y muere en tu lugar, porque es una manera de reconocer que tú mereces morir, entonces Dios te puede recibir y puedes estar bajo la bendición de Dios, bajo la mano de Dios, pero ahora viviendo de una forma diferente, bajo su bendición, como Dios dijo, como Jesús dijo: aunque muramos, aunque partamos de esta vida, resucitaremos una vez más y viviremos con Él.
Pues mis hermanos, yo espero que todos estos temas empiecen a forjar los fundamentos, porque nos vamos a pasar algunas semanas viendo algunos principios, algunos fundamentos antes de empezar a estar estudiando cada uno de los 10 mandamientos. Para mí es muy importante que tengamos todas estas bases para entender por qué debemos de obedecer los 10 mandamientos. Y cada uno de estos temas sirve precisamente para tener esas bases, ese conocimiento bíblico en la cual nos van a llevar a que esos 10 mandamientos que vamos a estar estudiando podamos saborearlos, podamos entender todo el trasfondo de estos mandamientos, y que obviamente cuando hablamos de los 10 mandamientos no estamos hablando de cumplirlos para salvación, porque nadie que guarde la ley lo puede hacer, como ya dijimos, y no los estudiamos y no los enseñamos para que entonces el hombre se pueda salvar. La siguiente semana estaremos hablando un poquito de esto, de por qué el hombre no tomamos la ley para salvación, sino para demostrar nuestra obediencia a Dios, y que a través de eso demostramos que le amamos. Mis hermanos, que pasen un bonito fin de semana, y si Dios quiere, si Dios nos lo permite, el próximo domingo a la misma hora, aquí estaremos.